Un día el mono, representante electo, reunió a todos los animales y les dijo: el león es el rey de la selva, pero nosotros tenemos 3. Los 3 son muy fuertes, pero necesitamos elegir al mejor. ¿A cuál debemos rendir obediencia? ¿Cuál debe ser nuestro rey? Los leones escucharon también al mono y estuvieron de acuerdo en la preocupación de los animales, pero como ellos eran amigos, no quisieron pelear entre ellos. Los animales decidieron que el león que escalara primero la gran montaña sería consagrado rey. La gran montaña era la más alta de toda la selva. Los leones aceptaron el desafío y todos los animales se reunieron para ser testigos de la prueba. El primer león intentó escalar, pero no pudo llegar a la cima. El segundo también fue derrotado. El tercero tampoco lo logró y bajó derrotado. El mono y los demás animales se desanimaron porque no podrían elegir al rey. Pero en ese momento descendió el águila sabia y se posó en medio de todos. Pidió la palabra y entonces dijo: yo sé quién debe ser el rey. Los animales se quedaron admirados por sus palabras, pero ella continuó diciendo: cuando cada uno de los leones subió a la montaña y llegó a su límite, yo estaba volando cerca de ellos. Por eso pude escuchar lo que le decían a la gran montaña. El primero le dijo: montaña, me venciste, me rindo. El segundo dijo: montaña, me venciste, me rindo. El tercer león dijo: montaña, me has vencido por ahora, pero no me rindo, porque tú ya llegaste a tu tamaño final, pero yo todavía estoy creciendo. Todos aclamaron al tercer león como rey porque, aunque tuvo una actitud de perdedor cuando sintió la derrota, no desistió. Esto nos enseña que quien piensa así demuestra que su persona es más grande que su problema. Es rey de sí mismo y está preparado para ser rey de los demás. No tiene mucha importancia el tamaño de las dificultades o problemas que tengas. Tus problemas, por lo menos en la mayor parte de las veces, ya llegaron al nivel máximo, pero tú no. Tú todavía estás creciendo y eres más grande que todos tus problemas juntos. Todavía no llegaste al límite de tu potencial y de tu excelencia. La montaña de las dificultades tiene un tamaño fijo, limitado, pero recuerda, tú todavía estás creciendo. Ella es la mujer más importante de nuestra fe católica. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Ella es la Virgen María. Pero para que conozcas más sobre su vida y sus advocaciones, ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio, para que te acompañe en tu camino en este sábado mariano.
¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a un programa más de En tu Camino que dedica los sábados para hablar de alguna advocación de la Virgen María. Gracias a esto, ustedes pueden enterarse y conocer cómo son las distintas imágenes de la Virgen María en el mundo y dónde se les venera. Ya hemos hablado de imágenes muy queridas por los mexicanos, como por ejemplo la de San Juan de los Lagos, la de Zapopan, la de Juquila y por supuesto la de la Virgen de Guadalupe. También hemos hablado sobre la de Lourdes, Fátima y otras de origen europeo, pero en esta ocasión nos acercaremos a la imagen más querida para el pueblo ruso. Precisamente por eso hemos iniciado este programa con esta música que algunos pequeñitos, hace algún tiempo bailaban en las escuelas, en los festivales. Y estoy seguro que muchos no conocen esta imagen, la más querida para el pueblo ruso, y por lo mismo será muy interesante hablar de ella y de su entorno. Pero antes de continuar con este sábado mariano y agradecer por supuesto su atención, tu atención, permítame también agradecer la presencia y el trabajo muy valioso de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín. Y compartiendo micrófonos, Salvador Romero Moreno. Muy buenas tardes, Padre José, amigos, bienvenidos a este sábado mariano. Y Huitzitón Marín. ¿Cómo estás, Huitzitón? Felices de estar ya en tu camino. Qué bueno, pues una vez ya dados los créditos, vamos a hablar de algunos puntos para comprender el ambiente y contexto de la imagen de la Virgen María más querida por los rusos. Así que diremos algunos datos generales de Rusia, luego hablaremos de qué es la Iglesia Ortodoxa, porque la imagen se encuentra en un templo ortodoxo, y finalmente hablaremos también de qué es un ícono, para entender cómo es la imagen de Nuestra Señora de Kazán. Y bueno, amigos, comenzamos diciendo que Rusia es el país más extenso del mundo, con una superficie equivalente a la 9ª parte de la tierra firme del planeta, con Moscú como capital. Su moneda es el rublo y es considerada la nación que tiene las mayores reservas de recursos energéticos, además de que posee las mayores reservas de recursos forestales y la 4ª parte del agua dulce sin congelar del mundo. Así es, David, recursos energéticos es la mayor fuente de gas en todo el mundo. Muy importante esto, ¿no, Witsi? Así es, y su historia comienza con los eslavos orientales en el siglo III. Luego se enriquece con la presencia de los vikingos. Y en el siglo IX adoptó el cristianismo gracias a la predicación de San Cirilo y San Metodio, que crearon una escritura propia del lugar llamado alfabeto cirílico. Efectivamente, estas letras un poco raras que a veces vemos en los anuncios de Rusia no son otra cosa sino escrituras en cirílico. En el siglo XVIII, Rusia se convirtió en el tercer imperio más grande de toda la historia, al extenderse desde Polonia hasta el Océano Pacífico y Alaska, por eso tiene una extensión increíble. Después de que se disolviera la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que era el más grande de los estados socialistas, se fundó en 1991 la actual Federación Rusa. Dentro de su cultura, todos seguramente han oído hablar de la música y ballet. Basta mencionar a Tchaikovsky con su ballet del Lago de los Cisnes, o La Bella Durmiente, o el ballet Bolshoi, o los compositores Stravinsky, Rachmaninoff, Prokofiev y Shostakovich. Bueno, yo creo que especialmente también en la Navidad todos hemos ido a ver y a escuchar el Cascanueces, ¿no? Dentro de su literatura casi todos conocen a León Tolstoy o Dostoyevsky. Bueno, en lo que se refiere a la comida en Rusia, el caviar es una especialidad, sea de color negro o rojo, que es un poquito más fuerte de sabor. Fíjense que ellos tienen mucho gusto por tomar una sopa con col y carne que se llama rshi, no sé si lo pronuncié bien, y también la uja es una sopa de sabor fuerte con salmón o bacalao con papas. También les gusta mucho el borscht, que es una sopa de verduras con remolachas, del que existen dos variantes, es decir, se puede tomar fría o se puede tomar caliente. Los pelmeni son una especie de ravioles hechos con pasta, y finalmente el shashlik, que es un plato seco preparado con carne y cebolla. Continuando con el tema gastronómico, amigos, aunque muchos piensan que la bebida típica rusa es el vodka, lo que se encuentra en todas las esquinas y es la bebida nacional es el kvass, conocido por algunos como la Coca-Cola comunista, pero que en realidad es más parecido a la cerveza negra con un saborcito como a pan, porque se hace con harina de trigo, con centeno y cebada, y también pan negro, además de algunas frutas como la manzana. Y como tiene un bajo grado de alcohol, se puede encontrar en todas las calles.
Ruiz. Quizás la música popular rusa más conocida en el mundo sea Kalinka, compuesta por Iván Larionov en 1860. Amigos, tenemos que ir a un breve corte y al regreso escucharemos parte de este canto Kalinka y después de escuchar una prueba te diremos qué es lo que dice la letra en ruso. No le cambien porque estaremos hablando de la imagen más querida de la Virgen María para los rusos. Hacemos una pausa y regresamos pronto para seguir escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino. ¿Quieres comunicarte con el Padre José? Escríbele a padrejosedejesus@hotmail.com. padrejosedejesus@hotmail.com. Esperamos tus sugerencias y comentarios. En tu Camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder? El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa y bueno, estamos escuchando todavía de fondo este canto que es uno de los más conocidos a nivel mundial de origen ruso. Y fíjense que, ¿qué es lo que dice la letra? Vallita de nieve. Se refiere a una vara de un arbusto. Vallita de nieve mía. En el jardín está la frambuesita mía. Ah, debajo del abeto, debajo del verde, pónganme a dormir. Ay, liuli, luilui, la lui, ponedme a dormir. Bueno, está muy curioso esto. Como que no me sale muy bien la traducción, pero es un canto dirigido a una ramita de nieve. Así se llama, vallita de nieve. No es un copo de nieve, sino será, no sé, la flor de color blanco o alguna cosa así, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con nuestro tema y otro tema popular muy conocido. ¿Cuál es, Salvador? Es el Kazachok, que significa pequeño cosaco. Lo curioso es que la canción fue compuesta por un búlgaro que desertó y hacia 1970 viajó al occidente, donde compuso la canción y la forma de bailarla. Sin embargo, se convirtió en típica rusa. O sea que no lo compusieron en Rusia, no lo compuso un ruso y sin embargo se ha convertido en un ícono de los temas rusos, ¿no? Y bueno, en mi tiempo algunos niños bailaban este tema en las escuelas, juntando los bracitos
pechecitos, poniéndose en cuclillas y con sus botitas rojas, ¿no? Ajá. Y ese tema es precisamente con el que iniciamos el programa el día de hoy. Pero seguramente nuestros radioescuchas habrán escuchado alguna vez la canción Ochichornia, que es una romanza. ¿Y qué creen que signifique Ochichornia? No, pues no lo sé. Bueno, pues Ochi, si fuera escrito como se escribe en italiano, Ochi significa ojos negros. Y fue escrita por el poeta y escritor ucraniano Eugeni Krevenka. Así que estos son los 3 temas más populares a nivel mundial de origen ruso. Y ahora pasamos a un siguiente tema, porque ya hablamos algo de Rusia para ambientarnos. Ahora, la imagen más querida de los rusos se encuentra dentro de una catedral ortodoxa. Y la gente nos va a preguntar qué es la Iglesia Ortodoxa. Bueno, la Iglesia Apostólica Ortodoxa cuenta con cerca de 300 millones de fieles en todo el mundo en distintas ramas. Pero, ¿qué cree la Iglesia Ortodoxa? Exactamente podemos decir que un 99% de lo mismo que creemos los católicos. Creen en Jesucristo, creen en la Virgen María, creen en los santos, creen en los sacramentos, por supuesto siguen toda la enseñanza de la moral cristiana, y ellos también tienen la celebración de la Santa Misa con pequeñas variantes. Sin embargo, hay una gran diferencia con la Iglesia Católica, y ya la diremos más adelante. El país con mayores seguidores es Rusia, con más de 80 millones de fieles. La lengua litúrgica principal de la Iglesia Ortodoxa, a diferencia de la Iglesia Católica, que es el latín, para ellos es el griego, aunque también utilizan el árabe, el eslavo y otras lenguas vernáculas. ¿Por qué? Porque en algunas otras partes del mundo la Iglesia Ortodoxa no habla el griego, sino habla el árabe, porque la gente utiliza ese lenguaje como su idioma común, el idioma de todos los días. Cuando hubo una separación de la Iglesia Católica con la Iglesia Ortodoxa, miren, desde el principio hubo pequeñas diferencias. De repente caminaban juntas, de repente se separaban un poquito, especialmente por la autoridad, porque se preguntaban cuál es la máxima autoridad en la Iglesia, cuál es la máxima autoridad en cada comunidad, y de repente decidieron que ellos no iban a seguir al Papa como la principal autoridad, y la separación definitiva con la Iglesia Católica se dio el 16 de julio del año 1054. De acuerdo con lo que acaba de mencionar el padre José, la Iglesia Católica tiene una cabeza visible que es el Papa, pero la Iglesia Ortodoxa, amigos, tiene 15 iglesias o patriarcados autocéfalos que reconocen solo el poder de su propia autoridad jerárquica. Aquí que tiene que quedar muy claro esto, que es autocéfalo. Céfalo significa cabeza. Autocéfalo significa que cada una de estas comunidades tiene su propia cabeza. Que quede claro, la Iglesia Católica, ¿cuántas cabezas tiene? Una solamente. ¿Quién es esa iglesia? El obispo de Roma. ¿Cómo le llamamos al obispo de Roma? El Papa, precisamente. En cambio, cada una de las comunidades ortodoxas dicen, no, nosotros no vamos a tener solamente una cabeza, sino cada comunidad va a tener su propia cabeza, y en ese sentido son un tanto más independientes. Ahora, estas 15 iglesias o patriarcados autocéfalos son los siguientes, vamos a irlo mencionando uno por uno. La primera y más importante es la de Constantinopla, con 3.5 millones de fieles. Importante de este grupo que estamos mencionando, porque vamos a ver, aquí tiene 3.5 millones de fieles, pero vamos a ver, pongamos atención en las cifras. La siguiente, Witsi. La de Alejandría con 500,000 fieles. Después la de Antioquía con 1.2 millones de fieles. Y la de Jerusalén con 200,000 fieles. Entre este grupito de 4, unido a la Iglesia Ortodoxa de Roma, la más importante es la de Constantinopla,
Pero vamos al siguiente grupo, David. En este grupo está la rusa con 140 millones de fieles. La serbia con 11 millones de fieles. La rumana con 20 millones. La búlgara con 8 millones de fieles. Y la georgiana con 4.5 millones de fieles. Entre estas que acabamos de mencionar, la más importante es la rusa y además es la más importante entre todos los grupos de la Iglesia Ortodoxa. Y las que faltan son la chipriota con unos 600,000 fieles, la de Grecia con 10 millones de fieles, la albanesa con 400,000 fieles, la polaca y la que forman la checa y la eslovaca con 75,000 fieles. Pero además de estas que hemos mencionado, existe además la Iglesia Ortodoxa que se encuentra en América, que cuenta con 1 millón de fieles. Y alguien dirá, por ejemplo, oiga, yo soy de la parte de Antioquía, si me encuentro de repente en América, ¿puedo ir a la iglesia, al templo americano? Claro que sí, porque aunque tengan distintas cabezas, comparten el mismo credo. ¿Cómo le llaman a su cabeza? Pues le llaman patriarca especialmente, y el patriarca tendrá otros obispos que le puedan ayudar en su misión, también tendrá sacerdotes, tendrá diáconos en lo que se refiere a la liturgia. Así como al inicio de la Iglesia Católica, también la Iglesia Ortodoxa tuvo varios concilios, y en un concilio, el de Calcedonia, se consideró que el patriarca de Constantinopla, por haber sido la capital romana del imperio, llega a tener poder también fuera del límite de sus territorios. En el fondo muchos lo ven también como la figura de un papa, muchos. Sin embargo, por la cantidad de fieles ortodoxos que es la mayor en Rusia, el que tiene mayor fuerza de todos es precisamente el patriarca ruso. Vamos a ir a un breve corte y regresamos enseguida para irnos adentrando en la devoción a Nuestra Señora de Kazán. Hacemos una pausa y regresamos pronto para seguir escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino. Virgen María, mira aquí. Hay tantos nudos en mí. Ayúdame, Santa Mujer. Solo no los puedo deshacer. Todo mi cuerpo padece esta cruel enfermedad, el dolor que me domina. Mi alma no soporta. Yo no estoy ya preparado para este final. ¿Será quizá esta prueba que yo deba superar? No soy santo ni merezco ser un mártir en el cielo. Soy pecador, te confieso. Dame más tiempo, te ruego, para cambiar mi vida. Tan solo tiempo te pido para pedir perdón a los que ofendí, para perdonar y para devolver bondad y amor sin fin. Cuando mi espíritu prepare, te pediré de igual modo que me lleves a tu lado. Con tu poder infinito que los nudos desata, quita de mi mal una parte que me pueda alivianar. Si tú desatas mis nudos, oh Virgen, yo te prometo traerte mi alma, mis sueños, todo mi amor completo. Madre nuestra, Madre mía, aboga por mí en el cielo. Amén. Al reunirnos en nombre del Señor. Hermanas y hermanos, les agradecemos que desde el domingo 17 de abril del 2011 y hasta ahora, cada semana se unan a nosotros para celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora te invitamos a unirnos en su nuevo horario. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí,
En tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Hoy te invito a visitar la población de Lourdes en los Altos Pirineos de Francia. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. ¿Cómo puedo citar yo un pasaje de la Biblia que me gusta? O bien, ¿cómo puedo encontrar un pasaje de la Biblia que me dieron? Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. Quiero aprender a nadar. ¿Me puedes enseñar? La familia salió del mar y se dirigió a la piscina. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Además, todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. El sábado mariano de En tu camino. Con esta música rusa regresamos nuevamente para seguir platicando de la devoción más querida para los rusos. Pero de acuerdo a lo que te mencionamos al principio, ya hemos mencionado algo de la cultura rusa, hemos mencionado también lo que es la Iglesia Ortodoxa y ahora vamos a mencionar qué es un ícono, porque Nuestra Señora de Kazán es un ícono. La palabra ícono se deriva de la palabra griega eikon y significa imagen. Por eso algunos dicen ícono o icono, no habría una gran diferencia y se pueden aceptar las dos formas de hablar. Pero para un ortodoxo, ¿qué es un ícono? Es una imagen. Y ellos pueden hacer imágenes de Cristo, pueden hacer imágenes de Dios Padre, pueden hacer imágenes del Espíritu Santo y también de todos los santos o de pasajes bíblicos. Sin embargo, tienen algo muy claro. No pueden hacer ninguna imagen que sea en tercera dimensión. Concretamente, no pueden hacer esculturas. Las imágenes únicas que aceptan los ortodoxos son pinturas. Y estas, cuando mucho, pueden tener una cubierta en hoja de oro, de plata, de estaño, a través de una técnica que se llama repujado, que aquí en México se está usando mucho también. Para que entiendan esto, imagínense que yo hago una pintura y después dejo que solamente se vea la pura carita porque todo el contorno, el vestido, se lo he hecho en metal, en estaño por ejemplo. Esto es muy común entre los ortodoxos. ¿Cómo se hace un ícono? Siempre tiene que ser sobre un soporte de madera, no se puede hacer sobre tela, siempre sobre soporte de madera. Después de preparar la madera, el religioso que lo hace, porque pintar un icono es como hacer una oración, como dedicar su vida a algo, su tiempo a algo. Mientras se pinta se tiene que estar haciendo oración, se tiene que cubrir totalmente de hoja de oro, que indica me estoy adentrando al mundo de lo divino, al mundo de lo sagrado. En los iconos no hay paisajes, porque el paisaje hace referencia a la tierra, en cambio la hoja de oro significa hago referencia a lo divino del santo, de Cristo o de la Virgen María, y después voy a tratar que mi representación no sea el retrato natural en forma real del personaje, sino una estilización a través de líneas. Es una característica de los íconos. Y después voy a poner generalmente determinados esquemas, por ejemplo, el rostro de Cristo y solamente su cuerpo de medio busto, o otro esquema es el
el cuerpo de Cristo sentado con sus manos bendiciendo, y un esquema muy seguido es el que representa a la Virgen María cargando al niño Jesús. Estos son los llamados íconos, y en los templos ortodoxos siempre en el lugar donde se celebra la misa tiene que haber una muralla totalmente hecha de madera, y toda esta muralla va a tener una gran cantidad de imágenes de los apóstoles, de la Virgen María, de Cristo, y este espacio, la muralla, el muro de madera, se llama iconostasio, es decir, el lugar donde se colocan las imágenes, y el iconostasio en el centro tiene una puertita que se abre, y es el lugar donde entra el sacerdote para realizar la consagración. En muchas de las iglesias ortodoxas entra el sacerdote y se cierran las puertitas para que consagre en total privacidad, recordando lo que pasaba en el templo de Jerusalén, donde el sacerdote podía entrar al santo de los santos, al santuario más importante, solamente él, y ya podía salir con el mensaje de Dios hacia los demás. Así que es común que en muchos lugares entre el sacerdote y salga ya con el pan y vino consagrados, aunque en muchas partes, como en Jerusalén, se dejan las puertas abiertas para que la gente que está afuera pueda estar siguiendo el ritual de la Santa Misa. Casi todas las iglesias ortodoxas tienen que estar cubiertas al total, todas las paredes, absolutamente todas las paredes y la cúpula, con imágenes de íconos, y en este caso se puede permitir que sean al fresco, es decir, que se pinte sobre la pared y no sobre madera. Pero cuando son imágenes movibles, pequeños cuadros, tienen que ser siempre sobre madera. Así que queda claro lo que es un ícono. Totalmente. Muy bien, pues ahora vamos a hablar ya de Nuestra Señora de Kazán. Nuestra Señora de Kazán es la patrona y protectora de la ciudad rusa de Kazán, un ícono, ya entendimos todos lo que es un ícono, venerado en la Iglesia Ortodoxa rusa y concretamente en dos catedrales muy importantes, la Catedral de Kazán en San Petersburgo y en la Catedral de Kazán en Moscú, aunque también hay varias copias que son veneradas en la Iglesia Católica. Fíjense, amigos, entonces el nombre de Kazán se lo da la entidad donde se veneró inicialmente, como por ejemplo aquí la Virgen de San Juan de los Lagos. En realidad es una imagen inmaculada, pero la gente la conoce como de San Juan de los Lagos por la entidad donde se le da culto. Los estudios dicen que el ícono pudo haber sido pintado entre los siglos 9 o 13. Y alguien dirá, oiga padre, ¿cómo tanta diferencia entre el siglo IX o el siglo XIII? ¿Y saben por qué? Porque la técnica y los modelos de los íconos no cambian casi nada. De tal manera que si nosotros vemos una pintura del siglo IX o incluso una pintura de nuestro tiempo, no podríamos saber de qué tiempo es, porque las formas, los materiales, todo es absolutamente de la misma manera. Lo único que podría variar sería hacer una prueba de carbono o alguna cosa así para darse cuenta. Es considerada patrona de los ciudadanos de Kazán, de los hijos de madres solteras, de los soldados, los enfermos, de los casos imposibles, y también se le invoca para que los hijos busquen a Dios. Y bueno, amigos, en este punto no es la Iglesia como autoridad la que dice qué beneficios o qué bendiciones se pueden pedir a una imagen, sino que más bien a nivel popular la gente empieza a decir, pues yo le pedí por un caso imposible y me concedió lo que pedía la Virgen María a través de la imagen, por supuesto, porque las imágenes no hacen milagros. Otra persona dice, pues yo tenía problemas con mis hijos y los encomendé a la Virgen María y ella los acercó. O algún soldado dirá, pues yo tenía miedo en la batalla, invoqué a la Virgen María y entonces me respondió. Y por esta razón es que, como ha dicho Witsi, pues muchas personas empiezan a decir ¿para qué o por qué se le invoca? Pero repito, esto es devoción popular. No es que la Iglesia diga, en este caso, la Virgen María solamente escucha tales o cuales peticiones y las demás las desecha. Sino en todos los casos, pues la Virgen María y los santos siempre reciben nuestras oraciones y las pueden presentar ante Dios si son peticiones correctas, y Dios es el que concede siempre los beneficios. Porque, insisto, las imágenes son veneradas por lo que representan.
Pero no es que la imagen sea la Virgen María, representa a la Virgen María, pero yo no le estoy hablando a una imagen. A través de la imagen estoy teniendo el contacto con la Virgen María, ¿no? Así que los rusos yo creo que no solamente invocarán a la Virgen María para este tipo de cosas, aunque a nivel popular se consideran las más importantes. Pero fíjense que esta imagen curiosamente desapareció. Y hay distintas versiones de qué es lo que pasó cuando desapareció la imagen de la Virgen María de Kazán. Cuando regresemos vamos a tocar este punto y también vamos a escuchar algo de música rusa. No le cambien, regresamos enseguida. Hacemos una pausa y regresamos pronto para seguir escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino. Bendito sea Señor. Anota a tus difuntos para pedir por ellos en las misas gregorianas del mes de diciembre. Las misas gregorianas del mes de diciembre se aplicarán por el eterno descanso y el perdón de los pecados de las siguientes personas: Angelina Alvarado García, Conchita García Vadillo, Cruz Morales Benavides. Recuerda que las misas gregorianas son aquellas que se ofrecen diariamente durante todo un mes por nuestros difuntos, mismas que no se pueden celebrar en todas las parroquias, pero en la parroquia de San Cosme y San Damián sí. Y codo a codo junto a ti. Para mayores informes de cómo anotar a tus difuntos, llama o escribe vía WhatsApp al 55 55 66 7744. Y donde no había nada, pesqué en abundancia. En tu Camino, un programa para encontrar la meta. Camino. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu Camino. Cristo está en medio de nosotros. Señor, te damos gracias por habernos dado estos hijos. Es una alegría para nosotros y las preocupaciones, temores y fatigas que nos cuestan las aceptamos con serenidad. Ayúdanos a amarlos sinceramente. A través nuestro has hecho surgir vida. Desde toda la eternidad tú los conocías y amabas. Danos sabiduría para guiarlos, paciencia para instruirlos, vigilancia para acostumbrarlos al bien mediante nuestro ejemplo. Fortalece nuestro amor para corregirlos y hacerlos más buenos. En ocasiones es tan difícil comprenderlos, ser como ellos nos desean, ayudarlos a hacer su camino. Enséñanos tú, Padre bueno, por los méritos de Jesús tu Hijo y Señor nuestro. Amén. En tu Camino. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa en donde tenemos un acercamiento como pocas veces se puede tener a una devoción que seguramente la mayoría de la gente en México no la conoce, ¿no? No, definitivamente no. Yo nunca la había escuchado, padre. Yo creo que algunas personas, ahora que fue el Mundial, de repente entraron a la catedral de Moscú y dijeron, ¿y qué será esta imagen? ¿Qué representa? ¿Por qué los sacerdotes están de barba y de negro y hablan griego? ¿Y por qué dicen que es ortodoxo? Pues no entendían nada y gracias a este programa pues estamos entendiendo un poquito más. Ahora, yo les voy a preguntar a ustedes que están aquí, ¿sabían ustedes que el señor de Chalma se quemó? No. Bueno, pues efectivamente, la imagen original del señor de Chalma se quemó en un incendio que tuvo el convento agustino. Se hizo totalmente polvo. Y sin embargo, como se tenían
imágenes, grabados, fotografías de cómo era la imagen, se hizo una réplica y es la imagen que la gente va a venerar a Chalma. Porque tienen claro algo, ¿quién hace los milagros, la imagen o Cristo? Cristo. Entonces la imagen es solamente un medio, y saben que ahí en Chalma, si se apareció la imagen o hay un mensaje especial, yendo a ese lugar, la persona que nos escucha, porque está vivo, es Cristo y Él es quien nos da los beneficios. Pues algo semejante podría pasar con la imagen de Nuestra Señora de Kazán. Imagínense que se destruye. ¿Qué se hace? Pues simplemente, si ya se conocía cómo era su forma, se puede hacer otra pintura. Aún en el caso de que la Virgen de Guadalupe llegara a desaparecer, sabemos cómo era, se hace otra imagen y finalmente uno se encuentra en contacto con la Virgen María o con los santos, ¿no? Porque todas las imágenes, por muy bellas que sean, están sujetas al tiempo, están sujetas a las inclemencias, a las termitas, a los incendios o a cualquier otro tipo de cosas. Pero vamos a ver qué pasó con la imagen de Kazán, David. Durante el siglo XX la imagen desapareció y se perdió sin dejar rastro alguno, por lo que surgieron diversas historias. Una de ellas menciona que en la noche del 29 de junio de 1904 el ícono fue robado de su iglesia en Kazán y que los ladrones, en acto de sacrilegio, lo cortaron en pedazos y lo quemaron. Otra versión dice que para protegerla de los comunistas que convirtieron la catedral de Kazán en el Museo del Ateísmo, la imagen fue llevada a un monasterio de los bosques de Siberia, aunque la verdad es que se encontró en Estados Unidos, donde fue subastada y comprada por un inglés, y a la muerte de este volvió a ser subastada y comprada en 1970 por una organización católica mariana llamada el Ejército Azul, dedicada a promover los mensajes y la espiritualidad de la Virgen en Fátima. Recordemos que en las apariciones de Fátima, la Virgen pidió que se rezara por la conversión de Rusia y prometió que al final su corazón inmaculado triunfaría. Gracias a los esfuerzos de este llamado Ejército Azul, la imagen comenzó a ser venerada nuevamente en forma pública entre los católicos, ya no por los ortodoxos, sino ahora entre los católicos, y se organizó una gran campaña de oración por todo el mundo siguiendo las peticiones de Fátima. ¿Pero dónde se hizo esto? De hecho, el ícono de la Madre de Dios de Kazán llegó con el Ejército Azul a Fátima, donde se le colocó en una capilla justo detrás del santuario de la Virgen de Fátima, con la intención de devolverlo a Rusia cuando se convirtiera. En 1993, esta imagen se entregó al Papa Juan Pablo II y se conservó durante más de 10 años en los departamentos del Papa. Lo cierto es que Juan Pablo II tenía el ardiente deseo de ir a Rusia y entregarla personalmente al patriarca ortodoxo ruso de Moscú, pero como no pudo lograr su sueño de ir a Rusia, decidió enviar el ícono al patriarca Alejo II y a través de él a la Santa Iglesia Ortodoxa Rusa y a todo el pueblo ruso. Así, el 25 de agosto de 2004, después de un solemne acto de despedida y veneración al que asistieron 7,000 peregrinos, Juan Pablo II entregó a una delegación vaticana el ícono de la Madre de Dios de Kazán para que lo llevara al patriarca ruso. En cuanto a los dos lugares donde se venera, tenemos que decir que la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, en Petersburgo, es donde tiene mayor veneración. Fue construida entre los años 1801 y 1811 en estilo neoclásico. El otro lugar donde se venera es una reconstrucción de la iglesia original de 1625 que lamentablemente fue destruida por órdenes de Losif Stalin cuando era secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1936. La reconstrucción de esta iglesia se llevó apenas a cabo de 1990 a 1993. Y ambas catedrales, como la mayoría de los templos ortodoxos, tienen cúpulas en forma de cebolla con punta hacia arriba. Y bueno, ¿cómo es la imagen de Nuestra Señora de Kazán? Está pintada, ya hemos dicho es un icono, sobre un fondo dorado y la presenta del busto hacia arriba. Tiene túnica azul y manto color rojo. Aunque no se ven las manos de la Virgen, sobre ellas está de pie el niño Jesús con una túnica de color azul y un manto de color rojo. No se le ve su mano izquierda, pero su mano derecha tiene el gesto de estar bendiciendo. Hay que recordar que cuando se pinta a la Virgen o a Cristo con los colores rojo y azul, se está haciendo alusión al cielo y a la tierra. El cielo está representado por el color azul y el rojo por la relación con la sangre a la tierra.
Unir estos colores significa que en Cristo y en la Virgen María se unen el cielo y la tierra. El manto de la Virgen tiene 3 estrellas que indican que ella fue virgen antes, en y después del parto. Tanto la Virgen como el Niño Dios tienen una corona con piedras preciosas, terciopelo y en su remate tiene una cruz. Además tiene unas iniciales en griego a los lados de la cabeza de María que significan Madre de Dios y otras también en griego a la altura del cuello del niño que significan Jesucristo Salvador. Y como es costumbre tanto en la Iglesia católica como en la ortodoxa, también Nuestra Señora de Kazán tiene días de fiesta y concretamente tiene 2 días. El 21 de julio y el 4 de noviembre, que en este caso coincide también en Rusia con el Día de la Unidad Nacional. Así que como pueden ver, queridos amigos, esta imagen que tuvo su origen dentro de la Iglesia ortodoxa, después, al ser encontrada en Estados Unidos y después comprada por el Ejército Azul y llevada a Fátima, empieza también a tener culto, veneración por la Iglesia Católica. De tal manera que actualmente tanto la Iglesia Ortodoxa como la Iglesia Católica dan veneración a esta imagen que es la patrona de Rusia, la más querida por los rusos. Nosotros especialmente le pedimos a la Virgen de Kazán, a la Virgen María, bajo esta advocación, que Rusia se convierta totalmente a la fe y que se consagre, porque recuerden que la Virgen de Fátima dijo que una de las grandes cosas que pedía era la consagración de Rusia al Sagrado Corazón de Jesús, y yo creo que cuando esto suceda, las cosas van a cambiar. Aprendimos mucho hoy sobre Rusia, ¿no? Bastante, y hasta lo que es un ícono y lo que implica ser un ícono, padre. Qué bueno, Salvador. Y bueno, amigos, llega el momento de despedirnos y vamos a terminar con un canto ruso. ¿Qué les parece? Ochichorny. Maravilloso, vamos a escucharlo. ¿Qué significa? Ojos negros. Muchas gracias. Gracias, padre. Amigos, que tengan todos un feliz sábado familiar. Gracias, Salvador Romero. Muchas gracias, padre José. Amigos, feliz sábado. Gracias, Wichitón. A disfrutar también su domingo. Así es, amigos, que Dios les bendiga y hasta mañana. Встречал бы вас, я бы знал покой, я бы прожил жизнь, припеваючи, вы сгубили меня, очи черные разожгли пожар в душе моей, вы сгубили меня, очи черные унесли навек мое счастье, очи черные
camino. Un programa para encontrar la meta.